en las conversaciones entre Emilia Maciel, entre Nélida Sotelo, por la denuncia que le hizo Leila Nasser a Gerardo González por acoso laboral y acoso sexual. Como yo le decía recién a Blas, que esperaba mucho más de la doctora Emilia Maciel, la aprecio un montón, pero bueno, en estas situaciones yo creo que a veces hay que actuar, ¿no? Hay que ejercer el lugar en el que uno está, la preparación y tomar cartas en el asunto. Mínimamente, sea o no culpable o la justicia, al final de toda la investigación de esta denuncia, sea o no culpable Gerardo o condenado o no imputado Gerardo González, yo creo, puedo estar equivocada, doctor, y usted me va a decir si estoy equivocada, que la doctora Emilia Maciel, como abogada del partido, de La Libertad Avanza, en este caso, de este espacio, debería haber hecho la denuncia contra Gerardo González. Sí, más allá de hacer la denuncia en sí, que eso, digo, ya tengo entendido que la denuncia estaba en trámite. Acá la cuestión es que hay ciertos consensos sociales que no pueden quebrantarse y mira, esto que está pasando sucede también o se engancha con la cuestión de violaciones a los derechos humanos que yo denuncié el otro día en la Cámara, y que lamentablemente hay muchos sectores de la vida política que no miran el dolor o el sufrimiento de las víctimas, sino que primero miran al victimario. Y de acuerdo a quién es el victimario o quien esté denunciado como victimario, es la reacción política que tienen frente a esto, ¿no? Esto es lo que pasó en la provincia de Formosa con, por ejemplo, el secretario de Encubrimiento de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que cuando vino a Formosa, él no vino a mirar si las víctimas de la represión estaban bien o estaban mal. Él lo que vino a mirar era que el victimario, que era Gilles Fran, era su amigo. Entonces, primero miró eso y en base a eso decidió qué hacer con las víctimas. Lamentablemente, con esto está pasando lo mismo, es decir, se mira si el victimario es amigo o es parte del mismo partido, no digo nada. Entonces, la verdad es que es una actitud que tenemos que repudiar en todos los partidos, no importa de quién venga. Cuando hay cuestiones graves de violaciones hay que mirar a la víctima, hay que acompañar a la víctima o a quien hace la denuncia. Por supuesto, como vos decías, no hay que condenar tampoco al victimario o a quien está denunciado hasta que haya un pronunciamiento de la justicia, pero lo que no se puede hacer es poner en tela de juicio los acuerdos básicos que tenemos los argentinos en los últimos años y que tiene que ver con respetar los derechos humanos y con darle credibilidad a los dichos de las víctimas y darle un manto de protección y apoyo para que puedan hacer valer sus derechos. Así que, digo, Blas decía, recién lo escuchaba, los radicales tenemos que hacernos cargo de nuestro pasado y está bien que así sea. Nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestro pasado, de nuestros errores y de nuestros aciertos, pero también le vamos a exigir a todos los otros partidos, al oficialismo y a quienes se quieren presentar como opositores, que hagan lo propio y se hagan cargo de su propia historia, pero sobre todo que se hagan cargo de su presente y de su actualidad y actúen en consecuencia. Sí, bueno, respecto a la cuestión de Rincón Bomba, digo, primero hay que celebrar de que el tema cada octubre estemos hablando y discutiendo de este tema, porque tenemos que decir que muchos de nosotros, y me incluyo la verdad, solo lo conocíamos a veces por referencia, porque fue un tema que durante muchos años el gobierno provincial y los gobiernos nacionales también escondieron, no lo querían mirar. Y gracias al impulso que tuvo la causa de Rincón Bomba, mérito de los abogados que actuaron primero, luego mérito también de la Federación de Pueblos Pilagá, este es un tema que hoy está instalado en la agenda. Que te tocó a vos gestionar como juez también, ¿no es cierto? Y el primer fallo, claro, a mí, como crimen de lesa humanidad, creo que se lo diste vos como juez, ¿no? Digo yo eso porque vos por ahí no lo querés decir por modestia, pero es así. Sí, a mí me tocó jugar ese rol, llegué al juzgado y me encontré con esa causa que estaba bastante empantanada, tenía más de 15 años de trámite y la verdad es que en pocos meses, con la participación activa de los abogados de ambas partes, de la Federación del Pueblo Pilagá, de los testigos, con la colaboración inestimable del personal del juzgado que entendió la trascendencia histórica que tenía esta causa,
en solamente 7 u 8 meses logramos destrabar ese proceso, producir la prueba faltante y dictar una sentencia, que realmente es una sentencia histórica, porque lo que hizo es la primera vez que en una causa civil se reconoce a un pueblo indígena como víctima a través de un hecho de lesa humanidad causado por un gobierno constitucional que era conducido por el general Perón. A su vez, después de esto, la Cámara Federal agravó todavía más la calificación y entendió que esto se trataba del delito de genocidio, por lo cual es un hecho enormemente trascendente, pero hay que decir que lamentablemente, y esto fue lo que denuncié el otro día en la Cámara, esta sentencia, tanto la de primera como la de segunda instancia, no han tenido todavía la convalidación de la Corte Suprema. La Corte está bastante lenta, como siempre, en resolver estos casos trascendentes, y me parece que es una asignatura pendiente que tenemos de que no quede solamente en lo declamativo, sino que empecemos el proceso de reparación de los pueblos indígenas, que tiene que ver, por ejemplo, con darle becas a los pueblos indígenas, específicamente a los pueblos Pilagá, para que ellos empiecen a generar sus nuevos liderazgos. Y entonces, a través de la educación superior, la posibilidad de que los jóvenes indígenas vayan y se formen o reciban educación superior, vamos a empezar a trabajar en la reorganización de estos pueblos, acompañarlos a ellos en estos procesos de recuperación de su identidad, que ellos lo vienen haciendo, pero que requieren apoyo del Estado para que puedan recuperar de forma plena esta identidad y empiecen a recuperarse de los daños que le ha causado el Estado a través de todos estos actos tremendos, que hay que volver a recordarlos. Fueron hechos extremadamente graves, cientos de indígenas, hombres, mujeres, ancianos y niños, ametrallados, estaban indefensos porque le habían sacado los pocos machetes que tenían, se los habían sacado. Los ametrallaron desde un avión, luego los seguían persiguiendo en el monte y los ametrallaban, finalmente los redujeron a la esclavitud metiéndolos en reservas. Todo esto sucedió año 1947. Pleno gobierno. Entonces, primer gobierno de Juan Domingo Perón. Exactamente, esta es una herida abierta que tiene nuestra provincia y nuestro país, y hasta que no iniciemos en serio el proceso de reparación integral. Y en esto permitime apuntar, Blas, que en este juicio fue condenado el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque la provincia no existía todavía en ese momento. Claro. Sí, pero en la sentencia se estableció, y esto lo confirmó la Cámara, de que esto no quiere decir de que no haya responsabilidades actuales de la provincia. Sí, el Terendi era el delegado del gobierno nacional a cargo de ese, en Formosa, sí. Así es. Entonces, la sentencia establece de que, además de las indemnizaciones que están previstas en la sentencia, que no son demasiado trascendentes desde el punto de vista económico, más allá que tienen importancia, pero además establece que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial tiene que iniciar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que corresponde en estos casos, que es un programa integral de reparaciones de los pueblos indígenas. Sí. Y esto la verdad es que, por más que la sentencia no esté firme, el Estado Nacional y el Estado Provincial deberían, como decisión política, iniciar estos procesos de reparación integral. Lo que pasa, lamentablemente, Fernando, no han hecho absolutamente nada. Lo que pasa, Fernando, es que esto es muy parecido y se entronca un poco y le da un sesgo de un rasgo de coherencia al accionar sistemático de montaje de relatos que hace el gobierno provincial y al ninguneo y al ocultamiento de episodios que lo involucran a ellos. Porque de la misma forma que se niega la indemnización y el reconocimiento histórico a los soldados mártires del 5 de octubre, también se oculta y se negó durante casi medio siglo más el tema, la masacre de Rincón Bomba, porque reconocer esos derechos que vos proponés o que vos planteás y que lo plasmaste en un fallo, sería reconocer también los delitos de lesa humanidad que ellos cometieron como gobierno en dos oportunidades. En este caso hay mucha coherencia, ¿no? El accionar, el modus operandi, diríamos en la jerga policial, es el mismo.
Sí, sí, lamentablemente es así, digamos, no quieren reconocer esto porque afecta sus entre comillas, intereses o planteos ideológicos, que además son absolutamente caprichosos, ¿no? Es decir, luego el ejemplo muy claro de esto, yo no, honestamente, hay otros que cuestionan las indemnizaciones que han cobrado las víctimas del terrorismo, yo, de Estado me refiero, yo esto no lo cuestiono, más allá de que pueda haber habido algún abuso o algún caso fraudulento, pero yo creo que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado. Ahora, no hay ninguna duda que también tiene el Estado una obligación respecto a quienes murieron defendiendo un regimiento durante la vigencia del Estado de Derecho. Es decir, lo increíble en el caso del ataque al 5 de octubre es que el gobierno que estaba en ese momento, además de ser de signo justicialista, era un gobierno constitucional. En consecuencia, ese ataque de Montoneros fue contra el gobierno constitucional. Esto desde el punto de vista jurídico y constitucional es incontrovertible. Después las cuestiones ideológicas, si era un gobierno apátrida, o cuál era la naturaleza ideológica, es un problema de la interna peronista, pero desde el punto de vista jurídico y constitucional fue un ataque contra el gobierno constitucional. Entonces estos soldados que murieron defendiendo ese gobierno constitucional no pueden estar negados por la historia como los tiene hoy. Mira, me pasó algo muy extraño, ¿no? Te pido una pequeña pausita, ¿sabe qué? Porque queremos poner el audio de tu exposición en el Congreso para que después nos sigas explicando. ¿Puede ser, Fernando? Sí, cómo no. A ver, ahí va el audio de la intervención del diputado nacional Fernando Carabajal en el tema 5 de octubre. Referir en general a todas las víctimas formoseñas del mes de octubre. Por alguna razón histórica, casual, o vaya a saber por qué, que desconocemos, el mes de octubre parece estar signado por la tragedia en la provincia de Formosa. Y a nuestras comunidades, a nuestros montes y a nuestras ciudades, habitualmente calladas y tranquilas, en el mes de octubre parece escucharse los gritos desgarradores de las víctimas, pero también el estridente silencio de la complicidad y la impunidad. Tengo que recordar, señor presidente, una vez más, que hoy conmemoramos, recordamos, lloramos y nos lamentamos por 76 años de uno de los hechos más barbáricos que debieron soportar los pueblos originarios de nuestro país. Y me estoy refiriendo a la masacre de Rincón Bomba, donde fuerzas federales, por órdenes directas de quien era el ministro del Interior, 1947, gobierno constitucional, abrieron fuego con ametralladores sobre una población civil indefensa, hombres, niños y mujeres que quedaron asesinados en el lugar. Pero esto no alcanzaba. Luego artillaron un avión y desde ese avión ametrallaron y persiguieron a los pueblos indígenas que huían por el monte. Y tampoco terminó acá. Luego hubo una tarea... Bueno, eso más o menos para que la audiencia vea que el diputado nacional Fernando Carabajal y los legisladores también de otras provincias, creo que ACEP y también López Murphy tuvieron una participación activa en la búsqueda, en mantener vivo este recuerdo, sí, en mantener el reclamo de los sectores totalmente inermes y sin herramientas para poder luchar. Así que quiero felicitar y reconocer la tarea, la labor de estos legisladores que realmente están representando a su pueblo. Sí, la verdad es que es cierto lo que decís, hay muchos legisladores y lo que te estaba por comentar antes, que ayer cuando estaba volviendo para acá en el aeropuerto me encontré con un colega del Congreso de origen justicialista, un diputado justicialista, que se lamentó de que no hubiéramos aprobado ayer, tal como planteó el diputado Acer, introducir en el orden de mérito el proyecto de ley que hemos presentado para indemnizar a las víctimas, ¿no? Decía él, como justicialista,
del interior, por supuesto, que por ahí no está en la cocina chica de las grandes decisiones, me expresaba la solidaridad con esto. Ahora, bueno, lamentablemente lo dicen por lo bajo y en el recinto votan en contra de estas cosas porque hay directivas superiores de las autoridades del bloque que vienen, digo, desde Massa para abajo, no hablemos de Aníbal Fernández, que no sabemos dónde está, de Alberto Fernández, digo que no existe más, ha abandonado el poder directamente, solo está para cobrar sueldo y hacer viajecitos al exterior. Hay una decisión del gobierno, del Partido Justicialista, de no indemnizar a estas víctimas. Y por supuesto la responsabilidad directa del gobernador Gildo Infran. Gildo Infran es el que impide que se indemnice a los soldados caídos el 5 de octubre. Él es el que no quiere, impide, porque sabemos que es un hombre que tiene mucho poder, lamentablemente es así, que lo aplauden cuando va a los actos, ¿sí? Cuando se junta con los compañeros es el más aplaudido porque, bueno, él expresa lo que ellos quieren ser, estar en el poder para siempre y hacer lo que quieren y tener impunidad. Bien, lamentablemente utiliza ese poder para impedir que a los soldados caídos el 5 de octubre se los indemnice cuando tendría la posibilidad de hacer exactamente lo contrario. Pero esto digo, después que durante muchos años y cuando estaba en otra posición ideológica, todos los 5 de octubre iba al regimiento al acto oficial, ¿no es cierto? Hasta que después cambió la perspectiva ideológica y entonces rápidamente como tortilla se dio vuelta y se olvidó de los combatientes del 5 de octubre. En las épocas en que el menemismo gobernaba y nuestro gobernador, hoy súper socialista, estatista, populista, era ultraliberal, menemista y a favor del indulto, ¿te acordás? Sí. Fernando, pero siempre chupamedia del poder, ¿no? Totalmente. Eso sí, en eso hay que reconocerle coherencia. Pero siempre se las ingenió también para ocultar, también, acomodando... Sí, pero digo, también fue chupamedia de Macri, recordémoslo, que ahora se hace el cocorito, sí, pero recordemos que cuando Macri venía acá era un gatito remolón. Me acuerdo, digamos, ¿te acordás el video de Laguna Oca? Exacto, siempre coherente en ser chupamedia del poder. Fernando, el tiempo nos empuja, la programación también, así que bueno, te agradecemos esta intervención. Acá Guillermina tiene algo más. Sí, Fernando, volviendo a la provincia, ¿no? Anda el gobernador por allá, por estos lugares que usted también los recorrió, del interior de la provincia, María Cristina, las comunidades originarias del oeste, anda haciéndole campaña a Massa, pidiendo el voto, aceptando de que Macri no era tan malo, que si viene Milei iba a ser peor, y también tratando de meterle miedo a los ciudadanos formoseños que si reclaman sus derechos, Patricia Bullrich los va a reprimir. Hizo referencia, lo trató de estúpido a Insaurralde y también dejó entrever que Kicillof no le hubiera aceptado la renuncia, sino que lo hubiera rechazado y lo hubiera echado. Y que hay que pregonar con el ejemplo de que él, si sus funcionarios hicieran eso, los echaría de los cargos, ¿no? Y que hay que pregonar con el ejemplo, decía él, si ustedes dicen que yo soy el jefe, yo tengo que dar esa imagen de jefe. O sea, por un lado, evidentemente tiene incorporado que él es el jefe cuando es al revés, cuando el jefe de él es el pueblo ciudadano que lo vota y le da trabajo hace 40 años, ¿no? Porque él es empleado del pueblo. Y hacía esa comparación, ¿no? Decía, igual que un padre cuando educa a su hijo, hay que dar el ejemplo. Y él ayer, en esa llegada a esa comunidad originaria, que usted la conoce, donde hay niños que no tienen para comer, donde no hay trabajo, donde no hay agua, donde la asistencia en salud es muy carente, él llegaba en una avioneta. ¿Usted cree que realmente Gildo Infran pregona con el ejemplo o que cumple con esto que dice, echaría a mis funcionarios si estarían incumpliendo con el deber? Claro, el problema es que si echa a los funcionarios corruptos, pues nos quedamos sin gobierno en 2 minutos, digamos, ¿no? Tienen que irse en masa todos, digamos, porque lamentablemente en la provincia de Formosa no hay justicia. Como no hay justicia, lo que hay es un viva la pepa.
no ha habido un solo funcionario investigado, ni hablemos de condenado por corrupción y por enriquecimiento ilícito, porque no tenemos poder judicial en la provincia de Formosa. Esto yo lo vengo diciendo desde que empecé la campaña electoral en agosto del año 21. Es decir, acá no hay justicia y no, en consecuencia los corruptos están a sus anchas. Y más aún, este es el motivo por el cual Formosa recibe tantos fondos nacionales, porque es el paraíso ideal para venir a robar. Por lo cual, bueno, esto es parte de la hipocresía de Gildo Infran, que nos viene a amenazar a los formoseños con un gobierno autoritario si nosotros vivimos en esto que es cualquier cosa menos una democracia. Nuestro pueblo está sometido al autoritarismo más brutal y descarado, que cuando quiso protestar el 5 de marzo tiñó las calles de la sangre de nuestros jóvenes. La verdad es que amenazar a los formoseños con autoritarismo y dictadura, nosotros estamos viviendo, lo que estamos viendo es cómo salimos de este régimen autoritario. Y lo estamos haciendo trabajosamente, dando las peleas que tenemos que dar, y bueno, creo que el miedo de Gildo Infran es que sabe que el mapa político está cambiando, no sabemos la verdad hacia dónde vamos, pero está muy claro que hay un cierre del ciclo, un cierre de estos 40 años donde ha habido algunos avances, pero también algunos puntos oscuros. Y lamentablemente el régimen autoritario y fascista de Gildo Infran es justamente una de las deudas pendientes del sistema democrático. El sistema democrático argentino tiene que tener y desarrollar en los próximos años la capacidad de lograr que personajes siniestros como Gildo Infran, como este régimen fascista y autoritario, no pueden vivir dentro de nuestro sistema democrático. Ese es nuestro desafío hacia el futuro y él lo sabe, y por eso está tan asustado y tan preocupado. Y bueno, también, gracias. Ya saliendo yendo a la cuestión un poco cholula, digamos, farandulesca, en Formosa hay muchos estúpidos tipo Insaurralde. No sé qué hacen al lado de Gildo, porque yo conozco intendentes de la zona norte que se han cansado con chicas muy jovencitas, muy bonitas. Conozco a algún diputado nacional que sale cada tanto en las revistas del Corazón y del Amor con hermosas chicas también y hermosos regalos. Conozco gente que en Ibarreta, por ejemplo, son liderazgos de muchos años, que también aparecen como jóvenes casi adolescentes, y que o de Lomitas también hay una chica rubia muy bonita que dicen que está muy relacionada con el poder, que es familia también de ahí de Basualdo, que también son muy bonitas y tienen gustos muy caros y se les da todo, así que no creo que el único estúpido sea Insaurralde. También Gildo tiene muchos estúpidos y tal vez él también forme parte de ese grupo acá en Formosa, ¿no? Sí, yo creo que es la exhibición ya de la última etapa de decadencia, ¿no? Es decir, la exhibición impúdica de Martín Insaurralde y los muchos Martínez Insaurralde que hay en Formosa y en otras provincias también, es justamente esta última exhibición de la decadencia de estos regímenes autoritarios, ¿no? Es decir, en otra época quizás se cuidaban, ahora como saben que ya están en la última y bueno, tratan de manotear lo que puedan desde todo punto de vista, desde lo económico, de sus satisfacciones personales y desde levantar sus alicaídos egos. Bien, nada más. Muchísimas gracias, diputado. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias por atendernos el teléfono. Muchas gracias.